Para los que me siguen desde hace tiempo y hayan visto mis otros videos sobre los genocidios o los tiranos de la historia, ya les habrá quedado perfectamente claro de que, a diferencia de lo que muchos creen, el Holocausto no es el mayor genocidio de la historia, sino el tercero. Pero, sin embargo, pues, ¿qué importan las estadísticas, las matemáticas, las cuentas? No es más que un marcador para evaluar quién de los tres grandes tiranos, Mao, Stalin o Hitler, fue estadísticamente el peor. Sea como sea, más o menos en todos se perdieron vidas humanas, se perdieron sueños y se perdieron varias personas que tenían una gran y maravillosa esperanza de vida. Y en el caso del Holocausto, un lugar donde tristemente podrá decir que cerca de 1 millón de personas al menos vio su final. Y este lugar es el campo de concentración más grande que construyó la Alemania nazi, y cuya historia conoceremos el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a este video donde conoceremos la historia de Auschwitz. Bien, comencemos. Todo comenzó después de que Hitler tomara Polonia. Esta región le había sido cedida a dicho país en el Tratado de Versalles, y en 1940 tenía unos 1.400 habitantes, la mitad de ellos judíos. La Alta Silesia era una de las regiones que se había de anexionar el Reich. La construcción de este lugar se inició en mayo de 1944. Auschwitz queda a unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia. Este lugar se usó primero para encerrar a los miembros y prisioneros de la resistencia polaca, pero luego fue ampliando su variedad de prisioneros. En la entrada se lee Arbeit macht frei, que traducido al español significa el trabajo hace libre o el trabajo te hará libre. Auschwitz era administrado por las SS y por lo tanto por su líder, Heinrich Himmler. Su primer director fue Rudolf Höss o Hess, pero no confundir con Rudolf Hess, el de la aviación. La mayoría de los judíos comenzaron a llegar como respuesta a la conocida. La mayoría de los judíos que empezaron a llegar eran engañados por los nazis, que les vendían parcelas y casas y les ofrecían llamativos puestos de trabajo para que llevaran consigo sus bienes más valiosos. Tras un largo viaje que los dejaba exhaustos, llegaban al campo, donde si no eran considerados aptos para trabajar, eran asesinados. Y así lo eran, trabajar prácticamente hasta la muerte. Auschwitz II, Birkenau, era donde llegaban estos trenes, horriblemente abarrotados de personas y en condiciones terriblemente infrahumanas. Aquí también era, como ya dije, donde se les despojaba de sus pertenencias y se clasificaban los aptos y no aptos. Pero aquí, cabe destacar, había una tercera sección. Una tercera sección que, al parecer de muchos, podría haber sido la peor de todas las secciones, ya que cuando la gente comenzaba a bajar de los trenes, había un hombre, un individuo, que se dedicaba a observar a los prisioneros que llegaban con gran atención, y antes de que fueran seleccionados para los trabajos forzados hasta la muerte o ir directo a la cámara de gas, este hombre los seleccionaba. Era como si pareciera que los fuera a salvar, como si tuviera preferencia por ellos, y se los llevaba. Era irónicamente como si pareciera un ángel o algo así. Pero tristemente creo que de las dos secciones esta era la peor de todas, ya que este hombre que se dedicaba a seleccionar a los prisioneros era el doctor Joseph Mengele. Doctor que seleccionaba especialmente a los gemelos y además personas con los cuales tenía una fascinación y a los cuales usó para sus horripilantes experimentos. Si quieren conocer más de la historia de Joseph Mengele, les invito a ver el video que realicé sobre él. El campo y el complejo entero estaba rodeado por alambres de púas y cercas electrificadas. Auschwitz I, como podemos ver, era el destinado por los trabajos forzados, y el II para el exterminio. Aquí se construyeron 4 crematorios con cámaras de gas. Cada cámara podría albergar hasta 2.000 prisioneros por turno. Primero se les ordenaba desvestirse y se les hacía creer que ahí recibirían una ducha desinfectante. Y una vez dentro descargaban el gas. Esperaban unos 25 minutos hasta que todos estuviesen muertos y luego retiraban los cuerpos para el siguiente turno. Las celdas obviamente eran ocupadas
por en promedio 5 personas, a las cuales obviamente no se les daba de comer. Pero fue en septiembre de 1940 cuando una visita de inspección de Oswald Paul, jefe de la Oficina Central de Administración y Economía de la CSS, estaba interesado en la explotación de las canteras de grava y de arena cercanas, por lo que ordenó a Hoche que aumentara la capacidad del campo y añadió un piso a los barracones. En noviembre, Hitler y Hoche pusieron en marcha proyectos de investigación y explotación agrícola. Interesados en la agronomía, plantaron la construcción de laboratorios, drenaje y cría de ganado. Las SS, cabe destacar, también seleccionaban algunos prisioneros, los cuales eran capos, para supervisar al resto. Todos los prisioneros realizaban trabajos, especialmente la fabricación de algunos instrumentos para la guerra o la reparación de algunos motores. El domingo se reservaba para la limpieza y las luchas. Las durísimas condiciones, unidas a la desnutrición y poca higiene, hacían que la tasa de mortalidad fuera en alta. El bloque 11 de Auschwitz I era la prisión dentro de la prisión. Ahí se realizaban los castigos. Algunos consistían en encierros durante varios días en una celda muy pequeña en la cual era casi imposible poder sentarse. Existían 4 celdas de 1 metro cuadrado, las cuales llegaban a ser ocupadas hasta por 5 prisioneros a la vez. Otros eran ejecutados, ahorcados o se les dejaba morir de hambre. Pero en verano de 1943, por órdenes de Himmler, se creó el campo Burdel, donde se utilizaba para premiar a algunos oficiales destacados. Los guardias seleccionaban a las prisioneras polacas y judías, para las cuales desgraciadamente habían voluntarias, ya que sabían que esta era la única manera de poderse ganar su favor y conseguir mejores condiciones alimentarias, y sobre todo poder conseguir una oportunidad más para vivir a cambio de favores sexuales. En 5 años, cerca de 700 prisioneros intentaron escapar. Sin embargo, solo aproximadamente poco menos de la mitad lo lograron. La pena por intento de fuga era la muerte por inanición, y sus familias eran arrestadas e internadas para ser exhibidas como advertencia. El total de muertes en este complejo está a debate, pero se estima que entre 1 millón y 1.500.000 personas fueron exterminadas aquí. Todo este tormento, todo este horror, del cual nos podríamos pasar horas enteras hablando de las terribles atrocidades y experimentos que se cometieron aquí, llegó a su fin el 17 de enero de 1945. Con la inminente llegada de los soviéticos, el personal nazi inició la evacuación de Auschwitz hacia el oeste de Laszlo. La mayoría de los prisioneros debieron marchar, pero los demasiado débiles para caminar fueron dejados. El 27 de enero de 1943, el Ejército Rojo de la Unión Soviética liberó a 7.600 prisioneros. Una gran parte estaba confinada en la enfermería y el resto no había tenido fuerzas para emprender la marcha de la muerte. Sin duda alguna, fue uno de los sucesos más relevantes y más importantes de la Segunda Guerra Mundial y tal vez de la historia del siglo XX, porque fue a partir de la liberación de este lugar que comenzaría la revelación, porque como muchos saben, los alemanes, la población civil, estaba ignorante ante tales atrocidades por parte del régimen nazi. Hoy Auschwitz es un museo. En este video les he presentado algunas fotos, imágenes sobre este lugar. Y pues ahí está, como un recordatorio de una de las más grandes matanzas de la historia de la humanidad. Como un recuerdo de atrocidades que esperemos nunca más se vuelvan a cometer contra ningún otro pueblo. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de este lugar, si les gustaría ver un video ahora sí en general de todo el Holocausto o en especial de los experimentos. Le agradezco a Michelle por haberme otorgado estas imágenes en vivo y en directo de Auschwitz. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.